bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy les traigo un podcast con una muy buena entrevista a Luis Vázquez Sensei desde Argentina, uno de los pioneros y de los baluartes del Shorin-ryu en Argentina. Un sensei con una experiencia masiva y también con logros deportivos del más alto nivel. También les traigo una joya hoy, los doy apuntes de Gerardo Alves Sensei, donde nos trae una carta del famoso Bushi Matsumura a uno de sus alumnos. O sea que una carta de lo que podríamos decir la primera voz del karate, ¿no? El padre del karate, el puente entre el arte marcial antiguo y lo que terminó transformándose y llamándose en karate. Y eso nos trae al tema del que quería hablarles hoy, que es ¿qué es el karate? Gracias a la pandemia, yo me encuentro en la situación de hacer este podcast, de entrar en contacto con un montón de senseis de mucho conocimiento, mucha habilidad, mucha historia, mucha trayectoria. También participo de grupos de Facebook, tenemos también un grupo de WhatsApp con varios maestros en los que nos turnamos para dar la clase, entonces entrenamos y aprendemos de nuestros compañeros, pero digo pesados, ¿no? Hablando de séptimos danes, gente que tiene 40 y 50 años de experiencia, o sea que es un lugar donde aprender, donde formarse, y todo gracias a la tecnología, a la internet y a Zoom, que nos permite, si no hacer un entrenamiento como sería si estuviéramos en el mismo dojo, nos permite mostrar nuestro trabajo, aprender metodologías, etcétera, etcétera, que es muchísimo, infinitamente mejor que nada, ¿no? Pero entonces una de las cosas que me saltan a la vista, yo siento que estoy en una posición privilegiada porque estoy en contacto con mucha gente y puedo ver muchas vivencias, muchas experiencias, muchos caminos, muchos recorridos de vida dentro del karate, y veo el sinfín de interpretaciones que hay de lo que es el karate. ¿Qué es karate? Hay, como dije ya con anterioridad, hay muchas versiones, hay muchas visiones de lo que es el karate, ¿no? Pero podemos decir que la visión normal que digamos es que el karate, que hoy es muchas cosas, empezó como, no tenemos una fuente histórica que nos diga que haya sido una sola voz, pero creemos que empezó como un arte marcial, ¿no? Y ahí ya entramos mal, porque yo dudo mucho de que los practicantes de aquel tiempo hayan reconocido en su práctica algo de arte o algo de marcial, porque la marcialidad viene de la guerra y el arte es de por sí tiene que componer algo, ¿no? En cambio, si uno lee las connotaciones de los kanjis, de Budo, etcétera, ve que no tiene nada. Esos dos conceptos son totalmente foráneos y se han dado en la traducción cuando la diáspora del karate entró en vigor, y bueno, el karate se salió desde Okinawa, Japón, y después al mundo, ¿no? Pero entonces eso también hace que nosotros tengamos diferentes vivencias y diferentes ideas de lo que es el karate. Para algunos es un sistema de pelea, ¿no? Un sistema donde aprender a pelearse, a tener violencia consensuada, por así decirlo. Acordar con alguien de agarrarse las trompadas, y el karate te va a dar herramientas para solucionar esa situación.
para otros es un deporte de combate, para muchos, inclusive no sé si podríamos decir que la gran mayoría de los practicantes del karate de hoy entrenan un deporte de combate donde se trata de marcar puntos y se trata de tener obtener un puntaje alto que va regido por un reglamento, dictado por un reglamento, ¿no? Otros ven el karate como un sistema de autodefensa, que no es para pelear, pero sí para defenderse. O sea, que no es lo mismo, no se trata de prevalecer en un acto de violencia consensuada con otra persona, sino de defenderse si alguien lo ataca. Otros ven el karate como un objeto de preservación, ¿no? Hay que conservar lo que recibimos de los maestros anteriores, sin crítica, simplemente mantener lo recibido, como en un museo técnico, por así decirlo, y metodológico, ¿no? Otros ven el karate como un budo, una vía de desarrollo humano. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Se pueden combinar varias de estas visiones del karate? ¿Se puede tener una visión que sea un conglomerado de varias de estas? Y mi opinión personal es de que depende, ¿no? Depende de lo que se quiera hacer, porque no hay una contradicción, por ejemplo, entre ver al karate como un budo y verlo como un sistema de autodefensa. Pero sí hay una gran contradicción técnica y metodológica entre verlo como un deporte de combate y un sistema de autodefensa. Ahí son incompatibles. Pero más allá de esto, todas estas visiones son válidas. Todas estas visiones tienen un valor intrínseco para la persona que persigue esta vía, que sigue por este camino. Lo que sí es importante es saber lo que se hace. No pensar que se hace una cosa y en realidad se está haciendo la otra. Porque ahí sí que nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a la gente a nuestro alrededor. No vale de nada que yo ponga en la propaganda de mi dojo para atraer nuevos alumnos, hablándoles de defensa personal y después los ponga a entrenar comité deportivo con una metodología de comité deportivo. Les estaría mintiendo, ¿no? O sea, hay que saber lo que se hace. Muchas veces se utiliza el término karate tradicional como para apuntar hacia el pasado. Pero el problema es que decir karate tradicional hoy en día no significa nada, porque ¿de qué tradición estamos hablando? ¿Y cuándo comenzó esa tradición? ¿Cuándo comienza una tradición? Pienso que hoy en día da poco y nada hablar sobre karate tradicional. Lo importante es disfrutar y aprender y valorar lo que hacemos bien, con los ojos abiertos, a sabiendas de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de esa forma. Bueno, esto era mi pequeña charla sobre el karate. Espero que les haya servido de algo, por lo menos para tener un punto de discusión. No quiero dejarlos sin hacer un pequeño anuncio, porque encontré en la red, a través de este podcast, encontré un proyecto al que me parece muy, muy bueno, me parece muy positivo, y que lo veo como un acto de rebeldía, de no entregarse a las circunstancias de la pandemia, ¿no? Y es el proyecto que se llama Latinoamérica Karate en Casa, que son distintos senseis de distintos países de Latinoamérica que se han unido para seguir entrenando, para generar un lugar de aprendizaje y de entrenamiento para todos sus alumnos y para el que se quiera unir. Yo tuve la suerte de la vez pasada poder dar una clase, tuve el honor de poder compartir y contribuir con este proyecto que me parece tan bonito. Y bueno, los quiero invitar al próximo, que va a ser el 13 de marzo a las 14 horas de Argentina,
donde van a haber tres exponentes. Uno es Paweł Janusz de Polonia, un instructor de Polonia, y dos instructores de Brasil, Isabel y Pablo Alfonso, que van a estar a cargo del entrenamiento ese día. Así que si tienen la posibilidad, no se lo pierdan, muy recomendable. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy tengo el honor y la alegría de tener a Luis Vázquez Sensei, séptimo Dan, desde Buenos Aires, Argentina, mi segunda patria. Y nuevamente volvemos a las raíces del karate okinawense. Bueno, Sensei, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Jorge por la invitación, así que para mí es todo un gusto conocerte y bueno, estar presente en este encuentro. Espero que lo disfrutemos. Muchas gracias, Sensei. La audiencia de este podcast es muy variada. Tenemos de karate japonés, tenemos de karate okinawense, tenemos de todos los países de América Latina, tenemos de España también. Sensei, entonces cuéntenos un poquito sobre su historia. A ver, ¿cómo empezó? ¿Por qué el karate? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y por qué empezó? Tenía 14 años en la ciudad de Chivilcoy. Empecé karate por seguridad personal. Estaba muy caliente la calle, yo la estaba pasando muy mal. Y había bandas de jóvenes que salían a hacer disturbios y al que enganchaban. Y yo estaba estudiando la secundaria y un amigo mío, entusiasta, hacía karate ya y me dijo, ¿por qué no me venís a conocer? Y no dudé. Y comencé en una escuela con el maestro Dauría, que la característica que tenía esta persona es que en realidad él vivía de otro oficio que es chapa y pintura. Entonces terminaba de trabajar, llegábamos los alumnos al taller, corríamos los autos, corríamos los asientos, limpiábamos, barríamos porque estaba lleno de tachuelas y de cosas, y en el cemento del taller entrenábamos ahí muy fuerte 3 técnicas: Suki, ¿sí? Maigeri, ¿sí? Y Mawashigeri. 3 técnicas practicábamos. O sea, en un año y pico que estuve ahí, aprendí esas 3 técnicas. Y íbamos todas las veces que él nos convocaba. Después, eso fue en Chivilcoy. Después ya, el karate en ese momento me dio mucha seguridad, me dio tranquilidad, y me dejaron tranquilo. Y después, como esto es Chivilcoy, me mudo a la ciudad de Buenos Aires por un tema del trabajo de mi padre. Mi padre se traslada a la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, por un primo mío que ya practicaba karate Shotokan en el Club Vélez. Fui a acompañarlo unos 10, 15 días al Club Vélez de Shotokan. Estaba dando clase López Correa, y no me gustó un par de encuentros que tuve con un cinturón azul ahí que me parecía demasiado bruto y autoritario. Nos golpeaba sin sentido. O sea, yo venía de otra manera de practicar y sentía que tenía una persona que me tenía que golpear para aprender, y en realidad creo que para aprender hay que saber enseñar primero, y eso me sacó de Vélez Sarsfield. Lástima, porque creo que López Correa es una excelente persona. Seguramente esto no era indicación de él, no tengo duda que no era indicación de él. Y después, en el Club River, yo haciendo deporte, yo soy profesor de educación física y siempre me gustaron los deportes. Y en el Club River, caminando por el anillo interno, donde tiene toda la distribución los gimnasios, veo un lugar inmaculado, un dojo de karate con un parqué impresionante, y me vino a la cabeza las tachuelas y el cemento crudo, y digo, lo que debe ser practicar acá, descalzo en este lugar, debe ser el lugar soñado. Y me anoté, sin conocer nada, y cuando me anoto ingreso, y estaba Pedro Fatore a cargo de la clase. O sea, y no lo conocía yo, ¿no? Para mí era una persona extraña. Cuando empecé a practicar, realmente el parqué se pasó a un tercer, cuarto lugar, porque en realidad no
¿no? Ya había pasado el entusiasmo ese, estuvo bueno pisar ese parqué, pero lo mejor que me pasó fue haberlo conocido a Pedro en River, y bueno, desde los 17 años hasta los 30 y pico él me formó y entrené con él a su lado, y creo que me permitió crecer de un joven a un hombre adulto, y me llevó adelante, por un lado, en el conocimiento del karate okinawense, y por otro lado, el desarrollo deportivo que tuvimos, que me permitió regalarle a él el primer campeonato del mundo para Argentina en Perú. Y bueno, quería un poco emularlo porque él en el año 85 había hecho el gran batacazo en el Luna Park, que fue su logro más importante, haber ganado el campeonato de los campeones. Un Luna Park lleno, es una imagen que hoy, no, por lo menos en Argentina, no existe, un campeonato lleno, un Luna Park lleno, y bueno, y le gana la final al Andaburu, con un Kisamizuki Yodan tan claro que hoy sigue siendo foto de, si uno quiere mostrar lo que es un Kisamizuki Yodan, muestra esa foto. O sea, con tanta claridad, era una persona que tiene un timing muy importante. Nunca vi otra persona que tenga ese timing, así que bueno. Y ahí está, y eso fue mi primera etapa, la formativa, la etapa juvenil, la etapa de un vigor físico muy importante, pero también mis primeros pasos en Okinawa fueron al lado de él, y después el camino se dividió, y yo me encontré con el dilema de irme solo a Okinawa y pararme en la puerta de la casa del maestro Isamu Arakaki y pedirle si yo podía ser su alumno, con la valija al lado. Y bueno, sí o no. Así que el maestro me tuvo ahí dando vueltas hasta que me dijo que sí. Nunca te dicen sí o no de entrada. Y bueno, y comencé otra segunda etapa, que en lo personal me corrí de la parte competitiva, o sea, como competidor yo necesitaba tener mi cabeza enfocada en otra cosa, que para mí era mucho más importante a lo largo de la vida, que es la práctica del karate tradicional permanente. Y, y bueno, continué creciendo con él, viajé todas las veces que pude a Okinawa para poder entrenar con él, y hasta el año 2012, que él fallece de un cáncer muy agresivo, que le dejó poco tiempo de reacción o de sobrevida. Hizo una lucha muy importante para poder neutralizar, pero bueno, fueron meses, pocos meses de lucha, y desde el 2012 a esta parte continuó la práctica y el vínculo con Okinawa a partir de su hijo, Ryuta Arakaki, que es un joven que no llega a los 40 años, que va a ser en su madurez un maestro de muy alto nivel. Así que bueno, junto con él sigo trabajando y sigo entrenando. Así que eso es un poquito un resumen de mi trayectoria, ¿no? Pero sí quiero destacar mi primer maestro, Dauría. Después en Chivilcoy también tuve un segundo maestro que fue Rubén Lisanti, que él fue una aproximación al karate más orgánico, más institucional, pero fue breve. Pero sí, Pedro Fatore marcó mi vida y Isamu Arakaki marcó mi vida. Yo creo que es importante recalcar esto, porque a medida que uno va madurando se va dando cuenta de la real influencia que tuvo una persona y otra en su formación. Y también ¿cómo te puedo decir? Las influencias positivas. Hay otros maestros que uno ha podido conocer que también tuvieron influencias positivas en la vida de cada uno. En mi caso personal, Yuchoku Higa Sensei, que tuve la posibilidad de entrenar 4 meses con él en Okinawa, fue un antes y un después, entrenando con Sensei Yuchoku. Si bien estaba en avanzada su edad, pero él se paraba al frente de la clase y daba la clase, después se sentaba, monitoreaba, me instaló y me puso un senpai, Oshiro Sensei, que era el senpai del dojo de él, y senpai Oshiro entrenaba 2 horas antes conmigo y después entrenábamos la clase. Y después sí conocí a Minoru,
pero Minoru iba y entrenaba. Su tiempo lo utilizaba en entrenar, porque él era una persona muy atareada, pero iba al dojo y entrenaba, entrenaba y entrenaba. Se ponía ahí en la fila como uno más. Yo estaba así, miraba por un lado, miraba para el otro, miraba Yuchoku, miraba Minoru, Toma-san, Oshiro, decía él. Si fuera hoy sería que yo, el Dream Team, pero había una energía tan fuerte que uno dice, esas personas también marcaron la trayectoria, porque una cosa es la intensidad y la calidad de una acción. A veces una acción sola marca mucho más que años de tránsito, ¿no? Por eso no quiero dejar de contártelo. Y para cerrar este capítulo, también de la línea Shotokan he tenido muy buenas enseñanzas de Sensei Franco Gergo, de Sensei Inoue, que han sido los que capitanearon la parte deportiva internacional desde la Confederación Argentina de Karate dentro de la estructura de ITKF. ¿Sí? Ahí pertenecía a esta selección nacional durante 12 años, junto a Justo Gómez. Ahí nosotros éramos parte de esa selección, que nos permitió recorrer el mundo, competir en todos lados, ganar y perder, pero realmente creo que a la Argentina le hemos dado un montón de medallas, y realmente hemos dejado siempre muy alto la bandera argentina. Así que tú que eres de Uruguay, nos encantaba combatir con Uruguay porque la fuerza y la garra que ponen estos muchachos. Pasaba lo mismo con Brasil, pasaba lo mismo con Italia, y con Japón y con Inglaterra. Esos eran los 5 o 6 países que siempre la batalla era muy fuerte, la batalla era muy leal, y realmente nos preparábamos para ganarle a ellos, porque siempre eran nuestra medida. O eran ellos o éramos nosotros. Pasábamos nosotros o pasaban ellos, pero así de fuerte. Ya veías la bandera y decías, bueno, acá se pone. Sí, digo, es extraño como ese tipo de cosas se repiten en distintas. Eso son como parece que siempre tenemos unas idiosincrasias muy parecidas y a veces eso digo, hace que el pique sea más grande, ¿no? Este, eh, pero quiero hacer algunas aclaraciones, porque un montón de información, muchas gracias. Para el que no sabe, el Luna Park en realidad el Luna Park es conocido como la meca mundial del boxeo profesional, ¿no? O sea, donde no sé la capacidad de público que tiene el Luna Park, pero son miles y miles y miles de personas que entran ahí y Sí. grandes combates a nivel mundial de boxeo se han hecho en el Luna Park. Es como hablar del Madison Square Garden en Estados Unidos y el Luna Park, digo, o sea, es una meca del boxeo. O sea, llenar el Luna Park con un evento competitivo de karate, digo, es inaudito, digo, para el que no sepa, ¿no? Sensei, también digo, vamos a hacer, porque me dio tanta información ahí, vamos a hacer un poquito de una escala en su etapa deportiva, en cómo entró a la selección, cómo vivió esa etapa, qué rescata de esos años de selección y competitividad. Bueno, Pedro desde River afilia a River, a la Confederación Argentina de Karate, que es una estructura 100% de Shotokan. Shotokan ha desarrollado la parte deportiva mucho más que el karate okinawense en todo el mundo. Entonces en nuestro país no es la excepción. Para ingresar a la selección había que llevar un proceso de dos puntas, o sea, de dos situaciones. Una, ir a entrenar a los lugares de convocatoria de la selección, y se entrenaba 2 veces por día, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. O sea, teníamos lugar para ir a trabajar después, pero eran dos turnos diarios. Y después venía el segundo filtro, que era un clasificatorio. En el clasificatorio
venían 4 integrantes barra 5, no 4 integrantes de la selección que ya venían titulares, ¿no? La selección anterior eran 4 titulares. Y después teníamos todos nosotros afuera, hacíamos un campeonato. Los 4 semifinalistas quedaban clasificados para pelear o combatir, perdón el término, combatir contra los 4 titulares. Y se hacía un 8 todos contra todos. Entonces ahí uno tenía que hacer 7 combates y ganar todos para quedar adentro de los primeros 4. Así que ese era el sistema selectivo en los años 80. Y realmente para entrar a la selección había que sacarle lugar a otro. No había vuelta, no era que este perfila, este tiene una proyección, me gustaría que este tiene... No, tenés que ir y sacarle lugar a otro. Y para eso había que ganar todos los combates. De esa manera ingresamos y después se seguía el siguiente sistema, que era entrenar junto con la selección, y incorporaban un grupo de apoyo importante, que eran el resto de los que habían competido, para tener una masa crítica para que sostenga un entrenamiento intenso. Un entrenamiento que por esa intensidad había muchas lesiones. Nosotros no teníamos gran cantidad de elementos de lo que tienen las ciencias del deporte ahora, o sea, era un trabajo de más lo que denominan endurance, o sea, de sostener un esfuerzo, que la variabilidad en el entrenamiento que tiene hoy un deportista, ¿no? Pero eso era un fuelle, era como fraguar un acero. El que sobrevivía a eso realmente tenía muchas posibilidades de generar una muy buena performance. Así que bueno, esa fue cómo clasifiqué y cómo ingresé a la selección en los años 80, y después no me sacaron más. O sea, cada vez, igual éramos sometidos a ese mismo sistema, ¿no? Teníamos que defender nuestro lugar después. Así que durante 12 años la fuimos peleando. Eso fue como ingresé. Y después vinieron los grandes eventos. El primer gran evento fue un test match contra Japón en el Estadio Obras Sanitarias, que es un poquito más chiquito que el Luna Park, pero también lleno, en el año 87, donde Japón, vino un seleccionado universitario de Japón. O sea, como vos sabés, gran parte de la JKA se desarrolla en las universidades. Y bueno, venía un seleccionado de Japón, de la JKA, con 2 o 3 campeones nacionales japoneses a nivel global de Japón. E hizo una gira por Chile, por Argentina, por Uruguay y por Brasil. Y nosotros nos propusimos, como todos, de ganarle a Japón, porque iba a ser un antes y un después. Y Japón llega una semana antes, y nosotros estábamos tan mentalizados que ya queríamos pelearle una semana antes a Japón. O sea, en vez de ir a saludarlos todo correctamente, ya no queríamos ni ir a saludarlos. O sea, no queríamos ni, o sea, estábamos muy pasados de... Y entonces esa semana que los conocimos, entrenamos juntos en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde Sensei Oishi, triple campeón del mundo de la JKA, nos dio un curso magistral de kumite. Ahí la velocidad era diaria, o sea, una persona cómo desarrollaba los gestos en velocidad, muy pocas veces los vi, como Sensei Oishi. Hay técnicas que él nos enseñó en el año 87, que yo las sigo practicando porque no he visto métodos superiores, ¿sí? Y bueno, después vino el test match y le ganamos a Japón por equipos en obra sanitaria, y después ya vino el Mundial de Perú. El Mundial de Perú, el primer Mundial de ITKF, donde de 4 finalistas individuales en combate, 3 éramos argentinos. Y bueno, ahí gané el Mundial de Perú en combate. Y después vinieron una serie de mundiales, 92 en Canadá, 94 en Italia, Brasil 96, después en Polonia 98, y en los cuales tuve un buen desempeño a nivel equipo, con 2 subcampeonatos mundiales,
Ahí empieza a crecer mi compañero Justo Gómez y él alcanza los campeonatos individuales. Entonces Argentina estaba en el podio. Yo estaba tercero, él estaba primero en individuales, o Argentina estaba segundo o tercero en equipo. Muy buen desarrollo. Y después me retiro en Rusia. En Rusia se arma la Copa del Mundo, donde Sensei Nishiyama convoca a los top 10, los 10 mejores del mundo, la ITKF los invita, te mandaban el pasaje, la estadía, todo, y en el Estadio Olímpico de Moscú se hizo televisado para toda Rusia el campeonato Copa del Mundo de ITKF. Impresionante el marco, para mí era una despedida enorme, porque yo ya tenía decidida mi despedida de lo que es lo deportivo. Y bueno, se armó un equipo que se llamaba América, otro equipo Europa, otro equipo África, otro equipo Asia y otro equipo Rusia. Peleamos todos contra todos y ganamos el campeonato. América gana el campeonato de la Copa del Mundo y la copa se la regalamos a Sensei Nishiyama como agradecimiento a la oportunidad que nos había dado. O sea, la copa esa quedó en el dojo de Sensei Nishiyama en Estados Unidos. En individual gana Gómez el campeonato, yo quedo tercero, así que me retiré dignamente de la competencia y con pocas lesiones. Por suerte y por mi característica física tuve pocas lesiones. Tengo igual un recuerdo uruguayo. No sé si lo... No suena bien eso. Sí, Rorra, no sé si lo Sí, conoces claro, a... sí, Oscar Rorra Sensei, claro. Sí, bueno, muy fuerte haciendo kumite en una Copa Italia. La Copa Italia es como la Copa Libertadores del karate japonés en Argentina. Y en un cruce, en octavo de final, para combatir con Rorra había que ser muy fuerte y no tener una sola duda porque no te daba respiro. Era una pantera peleando. Y en un cruce desafortunado termino quebrado yo en la mandíbula en dos partes. Wow. Rorra se preocupó muchísimo, me acompañó al hospital ese mismo día, muy preocupado, realmente fue un choque, como puede pasar, y con la cantidad de combate que tuve, realmente haber tenido pocas lesiones lo agradezco. Pero bueno, mi saludo a Sense o a los familiares o a los alumnos, no sé qué es de la vida de él, pero realmente habiendo combatido con él una vez sola, aprendí muchísimo, porque aparte yo lo venía viendo, uno se lo va, como te decía, ¿no? O en equipo o individual, Uruguay siempre fueron fuertes. Y estaba Nam también en esa época, Sensei Nam, Silva también, una fortaleza física muy importante dentro de los exponentes uruguayos, en la parte deportiva, ¿no? Bueno, ya eso fue un poquito también mi humilde trayectoria en la parte deportiva. Humilde y humilde. Eh, eh, es una trayectoria de élite, ¿no? Que muy pocos practicantes, a la cual muy pocos practicantes pueden aspirar. Muchas gracias, Sensei, por compartir eso. Y entonces, ¿cuál es su práctica actual? Mi práctica actual es la práctica del estilo Shorin Ryu Kodokan de Okinawa, un estilo tradicional. Es un estilo que nace en el dojo de Sensei Uchoku de Kyudokan a través de mi maestro Arakaki, que fue su discípulo, uno de sus discípulos, y el cual le solicita a él que lo apadrine en la creación de ese estilo y él lo crea. Es muy similar a Kyudokan en las raíces, pero tiene una impronta muy importante en cuanto a la evolución que él le logró desarrollar. Así que su impronta, más la rigurosidad técnica que él siempre ha tenido para la práctica personal y de sus alumnos, dio una nitidez y una cristalinidad al karate okinawense, o por lo menos al karate shorin, que creo que es muy rico. Practico acá en Argentina, en Buenos Aires. Mi práctica personal trato que sea diaria. Aprendí a practicar todos los días.
con diferentes intensidades y con diferentes enfoques, cosa que no hacía cuando era joven. Cuando era joven practicaba todos los días y terminaba roto, porque practicaba con la más alta intensidad los mismos objetivos, entonces el cuerpo rendía muchísimo en un aspecto, pero me perdía de desarrollar otro. Entonces, con la madurez aprendí a entrenar todos los días, inclusive le digo a mis alumnos, aprendan a entrenar lesionados, porque eso también les va a dar una herramienta para curarse, porque el movimiento es parte de la sanación de un mal, cualquiera sea o una lesión o una enfermedad, o una discapacidad o una imposibilidad. El movimiento es parte de la salud. Entonces, hoy hay muchos alumnos que dicen, no, me duele el hombro, hoy no entreno. ¿Qué? Hoy tenés que entrenar con el hombro lesionado, cuidando, o sea, y el enfoque está en curar el hombro. Entonces la práctica toma otra dimensión. Bueno, y después estoy dando clases por Zoom. En plena pandemia llegué a trabajar entre 5 y 6 clases de Zoom por semana, más mi práctica personal. Y realmente creo que me ha mejorado la salud notoriamente, y por eso sigo esta línea, ¿no? Si me siento saludable, me siento cada vez más sano, y, y uno va neutralizando el paso del tiempo a partir de una buena postura, a partir de una buena respiración, a partir de mantener la movilidad articular en todos sus grandes núcleos articulares, y un equilibrio afectivo que realmente es notorio, como te permite tener intensidad en otras actividades del día y también te permite disfrutar. Así que para mí, hoy a los 57 años, estoy en plenitud de mi práctica de karate. Eso en lo que es lo macro. En la profundidad de la práctica, sigo descubriendo riquezas del karate okinawense, que realmente me llenan de felicidad, porque encuentro dentro de la técnica un montón de respuestas a preguntas que me hacía antes y no las tenía. Y realmente la práctica me la está dando esa respuesta. La práctica. O sea que todavía sigue aprendiendo. Sí, realmente cuanto más practica uno, más aprende, porque va más profundo, y, y, se, y se escucha a sí mismo y se relaciona con algunas cosas que los maestros decían y antes uno no entendía. Y ahora dice uno, ah, por eso es esto. ¿Sí? Pero ese camino hay que transitarlo, no es el karate no es teórico. Sí es de referentes, es un camino que lo tiene que transitar cada uno, y con buenos referentes. Entonces esa energía va a ir canalizada. Por eso digo, el maestro me decía esto y no lo entendía, y después de años lo empiezo a entender, lo empiezo a entender. Así Sí, que yo está bueno. tengo una experiencia parecida. A veces me da vergüenza, ¿no? Porque de repente abro una puerta, ¿no? De comprensión y escucho las palabras de mi sensei que me lo dijo 10.000 veces. Y digo, pero qué boludo, que recién ahora me vengo a dar cuenta. ¿No? Y casi que me da vergüenza por el esfuerzo hecho por el sensei, que yo tardé tanto en llegar a esa puerta. Pero también es una victoria, ¿no? Poder seguir avanzando, profundizando, aprendiendo, es un karate para toda la vida. Qué Sí, hermoso, sí. Sensei, hermoso escuchar sus palabras, porque usted en el preámbulo dijo una cosa que creo que quiero conectar a esto que acaba de decir, porque en el preámbulo usted dijo, antes que empezáramos la grabación, me dijo, el karate tiene que ofrecerle otras cosas a la sociedad. Desde lo humano, el karate es un movimiento cultural que tiene una riqueza enorme, y creo que si el karate solamente se enfrasca en eh, el rótulo de una escuela, o el rótulo de un torneo, o el rótulo de un grado, es muy poco es muy mezquino. Entonces, el karate como movimiento tiene que darle a su comunidad herramientas para que sea más sana, para que esté más integrada, para que tenga más equilibrio, y que aprenda que la palabra respeto también es ponerse en el lugar del otro.
Entonces, yo entiendo que, y lo que visualizo que el karate, por ejemplo, en el okinawense, o el karate en general, está muy dividido, es como que hay como pequeñas parcelas, y en realidad eso no es una buena señal para la comunidad. La comunidad necesita señales de mayor integración y de mayor madurez, sobre todo en los tiempos que corren, ¿sí? Donde nos tenemos que aprender a cuidar entre todos, a saber que el de al lado necesita también de una mirada de cuidado. Entonces el karate creo que tiene que darle otras señales. Le debemos señales de mucha madurez a la sociedad. Eh, a mí me encanta poder reunirme con compañeros de otras escuelas, practicar juntos, hablar de karate y mi sueño es poder hacer acciones masivas, o sea, encuentros masivos de karate donde se vayan turnando las personas que dan clase y cuando uno le toca dar clase ponga su mayor responsabilidad y compromiso en hacer una buena clase, así dure 10 minutos, y cuando me toca ir a la fila, entrenar con el espíritu abierto de seguir aprendiendo de un compañero de mi generación, sea o no sea de mi escuela. Ese es el karate que yo quiero construir, ¿no? Después lo institucional se canaliza, siempre hay un espacio para organizarse con objetivos institucionales o con objetivos técnicos, pero es como que nos hemos quedado ahí y que nos falta más. Y creo que en esta época tan compleja es una oportunidad. Como te comentaba en el preámbulo, la virtualidad nos permite comunicarnos, nos permite abrirnos y mi deseo es, bueno, ojalá se materialice en prácticas, ojalá se materialice en una acción que ya sea constante. Y eso va a ser un piso para que las próximas generaciones vivan el karate de una forma más natural, las diferencias y también las coincidencias. O sea, yo quiero sumar desde las coincidencias respetando las diferencias, no borrando, sino respetando. Sensei, usted antes de empezar a grabar me hablaba también de la banda. La banda. La La banda, sí. banda es mi grupo de amigos de diferentes escuelas de karate, que nosotros nos reunimos antes de la pandemia, obviamente. Ahora no lo podemos hacer por resguardo y por cuidarnos. Nos reunimos una vez por mes, mes y medio, un grupo de entre 12 y 15 practicantes de mi edad, algunos referentes de escuelas, otros con dojos a cargo, y que tenemos muchos años de práctica. Nos reunimos, practicamos 2 horas promedio para compartir lo que amamos, que es la pasión por la práctica y por el karate, y después hacemos un tercer tiempo donde nos distendemos, nos reímos, tenemos prohibido hablar mal de nadie, ¿sí? Y siempre buscamos retroalimentar nuestra energía con cosas positivas y la pasamos bárbaro, realmente nos hace muy bien, lo estamos extrañando mucho, y como te decía, la primera vez que lo hicimos, para que no haya ninguna resquemor ni nada, dijimos lo siguiente, vamos a compartir una práctica. Cada uno va a estar al frente de la clase 10 minutos. ¿Sí? Esa persona es el sensei de la clase en esos 10 minutos. Todo el resto practicamos y esto nos permite poder practicar realmente a todos. Y lo que hicimos fue cerrar papelitos con número, lo tiramos al suelo y cada uno agarró un número. El número que le tocaba era el orden que cada uno iba a dar a la práctica. Y así arrancamos. Para la segunda clase no se necesitaron ya papelitos. Dijimos, bueno, yo arranco, yo hago esto, y entonces empezó a enriquecerse, pero ya con una confianza y con una relajación que nos permite disfrutar de la práctica, practicar fuerte, muy fuerte, en el sentido de la intensidad. Después nos acordamos el resto de la semana, pero disfrutamos muchos de estos encuentros. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, volver a juntarnos después de la pandemia y si el día de mañana podemos, el día del karate, el 25 de octubre del 2021, hacer una acción masiva donde todos vayamos con todos nuestros alumnos a hacer esto mismo, o sea, compartir esto, creo que es parte de una muy buena señal del karate, como que el karate en esta historia aprendió algo, ¿no? Esa es la banda. Es verdad, qué bien, qué buena historia. Y la razón por la cual le preguntaba era porque me parece que es importante mostrar que hay una coherencia entre lo que usted dice y lo que usted hace, y que no es siempre así, ¿no? O sea,
mucha gente habla sobre los principios del karate sin llevarlos a la práctica, ¿no? Pero me encanta ver un sensei auténtico, sincero y que pone la carne en el asador y sube la camiseta y vive sus principios, ¿no? Que es refrescante. Y eso es lo que necesitamos del karate. Necesitamos referentes a los cuales emular, a los cuales copiar no solamente en su forma, en su expresión técnica, pero sino en su expresión humana. Y pienso que Sí, el karate ahí tiene mucho para dar, ¿no? sí, Para- yo creo que el karate tiene mucho mucho para dar desde el humano, mucho para hablar, para dar sobre sus conductas sociales. El tema de habernos bajado una impronta muy fuerte de cuidarnos y de entrenar en casa, creo que fue una bajada de línea muy fuerte y muy positiva para los tiempos que corren, donde todas las escuelas, en algunos casos lo comentábamos entre nosotros, como te decía, y en otros casos fue en paralelo, pero el karate asumió un rol importante sobre el cuidado de la salud en en la pandemia. Les propuso a todos los practicantes que se queden en su casa, que practiquen en su casa, que nos íbamos a adaptar a que la práctica no se interrumpa, nos adaptamos al Zoom, nos adaptamos al WhatsApp, adaptamos a un montón de sistemas para sostener la práctica. Y eso es el karate que yo aspiro, un karate que esté a la altura de las circunstancias, que esté al lado de las personas, no que las tire para atrás, no que les diga, no, si vas para aquel lado, que te vas. Si, no, al contrario, o sea, es otra la historia, ¿no? Yo creo que en pandemia el karate dio una muy buena señal de madurez. Sobre todo los sensei que se instalaron frente a una cámara, se expusieron ante toda la incertidumbre, porque mi generación no estaba acostumbrada a esto, pero nos expusimos, nos dejamos grabar, o sea, impensado. Cuando yo visito Okinawa en el 88 no me dejaban sacar fotos dentro de los dojos, no me dejaban grabar dentro del dojo, porque los maestros se enojaban, decían, no, 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 la riqueza de Okinawa queda acá y de acá no sale y el que viene acá practica acá y después se va. Y la riqueza va a ser una de las maneras de sostener la riqueza. Nosotros ese paradigma lo tuvimos que dejar en función de sostener las relaciones humanas, o sea, y la salud de nuestros practicantes. Es, eh, es, eh, la verdad es que la pandemia ha traído un montón de cosas negativas, pero también ha traído algunas cosas positivas, como esto de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, yo personalmente nunca entrené con tantos diferentes sensei y he aprendido tanto como este último año. Digo, he entrenado de la línea de Kian con compañeros de Estados Unidos, estoy en contacto con Gerardo Valve Sensei desde Canadá, estoy entrenando con gente de España, con gente de Sudamérica. Digo, uno aprende y aprende, 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 y hay tanto conocimiento colectivo, ¿no? Mi antiguo sensei siempre me decía que el karate es como un rompecabezas y nadie tiene todas las piezas. Entonces uno quiere ir, a ver, tenés una pieza que me falta, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor. Este podcast nace también de esa necesidad de hablarnos, de conectarnos, de contar nuestras historias. Y la verdad que ha sido un viaje, una aventura. Y estoy muy agradecido porque estoy en contacto con sensei como tú, que no, si no, ni sabría de tu existencia y ahora me enriquezco con tu historia, con tu energía, con tu entrega. Es realmente fantástico. Estoy muy agradecido de esa posibilidad. Ahí, disculpame que te interrumpa, Jorge, pero es mucha la posibilidad de aprender que tenemos. Mi maestro Isamu Arakaki también me decía que hay que aprender entrenando con otras escuelas, pero tenemos que sostener un equilibrio entre el aprendizaje colectivo y la práctica individual, porque eso es lo que nos va a permitir, ¿sí?, madurar y digerir esos nuevos conocimientos, ¿no? Eh, entonces tiene que haber un equilibrio, tampoco que tenemos que tener cuidado de no irnos para el lado de solamente incorporar conocimiento, captar y después no tenemos la, la posibilidad de digerirlo. Entonces también es doblemente intenso este momento que estamos viviendo. Yo
cuando veo la posibilidad de practicar con otras personas también, me desvivo, quiero aprender. Y no tengo problema cuando me dicen, ¿y esto cómo es? Y si yo lo sé o creo saberlo, lo transmito. Ahí está el conocimiento colectivo. Pero después lo que aprendí del que me enseñó, yo voy a mi práctica personal y lo trabajo. Claro, porque lo tiene que administrar tú, o sea, para que Sí, sea tu conocimiento, ¿no? Si no, sí, nunca... sí. Y eso también me dio la idea en este tiempo que el karate más profundo está ligado sí o sí al ciclo biológico de una persona. Qué buena idea. A ver, ¿puedes expandir esa idea? Los maestros tienen una impronta tan fuerte que el karate que desarrolla esa persona eh, tiene su ciclo biológico. Esa persona muere y su estilo, su personalidad, su energía, su investigación, su proceso de crecimiento termina ahí. ¿Sí? Y después está en la responsabilidad de sus alumnos en levantar y llevar ese legado respetando los principios, pero tienen que darle su impronta. Tienen que seguir haciéndolo crecer. Entonces ahí se sube a otro ciclo biológico, que son 30, 40 años más. Y así sucesivamente. Entonces yo entiendo lo vital, lo importante que es vivir el presente en el karate. Porque lo que yo haga o deje de hacer responde a mi vida y a mi responsabilidad. Por eso digo, yo pertenezco a tal escuela, yo pertenezco a tal maestro, sí, ¿y qué haces vos? Aparte de llevar esa chapa, ¿qué haces vos con tu vida del karate? ¿Cuál es tu responsabilidad? Entonces ahí uno toma dimensión de decir, ¿cuál es mi responsabilidad? Practicar honestamente, practicar humildemente, practicar sistemáticamente, buscar la verdad y transmitir lo más abiertamente posible a todos mis alumnos. Porque uno no sabe cuándo se apaga uno. ¿Sí? Uno no sabe cuándo se apaga uno. Entonces uno tiene que tener entrega en la práctica y en la enseñanza. Entrega y entrega y entrega. Y en esto es muy notorio qué me pasó cuando yo era competidor. Yo esto lo hablé con Yarin. Cuando yo competía y yo era especialista en combate, a mí me gustaba combatir. Yo era como un cazador. Mi cabeza estaba buscando la presa. La presa eran los objetivos. Yo quería copiar o aprender de alguna persona, de algún competidor que estaba por arriba de mi nivel, me iba a entrenar con él, porque no había videos en esa época como ahora, me iba a entrenar con él, lo estudiaba, lo estudiaba, lo estudiaba hasta que lo cazaba. ¿Sí? Pero toda mi vida de competencia fue así. Yo iba, tenía un objetivo, enfocaba toda mi energía, trabajaba todo el año, pero las vacaciones yo duplicaba o triplicaba mi entrenamiento, porque planificaba mis vacaciones para entrenar. Todos mis sueldos los ponía en invertir la posibilidad de viajar, porque al no estar en una organización que era subvencionada, nosotros era todo esfuerzo personal. Esa era un poco la energía, pero cuando decido terminar esa etapa de mi vida, cambio mi cabeza a la de un agricultor, donde uno tiene que estar sembrando y cosechando todo el día, con la misma intensidad, pero canalizándolo de otra manera. Por eso te digo, el ciclo biológico de un maestro es muy importante, porque marca lo que puede aportar cada uno a este movimiento. Yo puedo pasarme todo el resto de mi vida diciendo que era alumno de Pedro Fatore, que era alumno de Sensei Arakaki. ¿Y qué hago yo con mi karate? Y peor aún, ¿qué reciben mis alumnos? Entonces ahí es donde yo le doy mucha importancia al ciclo biológico Estoy de cada maestro. completamente de acuerdo, porque al fin y al cabo, más allá de las luminarias que pueden haber sido los senseis que nos precedieron, lo único que tenemos es la habilidad y la comprensión propia. Y lo único que podemos
transmitir es la habilidad y la comprensión propia. Digo, estoy completamente de acuerdo. Aparte, usted utiliza una palabra que para mí es esencial y la veo usada tan poco, tan poco. Usted utiliza la palabra responsabilidad. Y para mí eso es central en la figura de un sensei. La responsabilidad por el karate como arte marcial, como budo, tiene que ser una responsabilidad personal, no institucional o de un gran maestro. No, cada uno de nosotros tenemos que tomar responsabilidad, porque si no se diluye, se pauperiza, desaparece, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo, Sensei. Sensei, usted nombró a su escuela, a su Sensei. ¿Me puede, para que nos hagamos una idea, estamos en un medio auditivo, o sea que nada más que podemos describir, pero ¿qué caracteriza desde un punto de vista técnico a su escuela de karate, a su estilo, ¿no? El estilo de karate Kodokan representa el estudio profundo del karate, donde Sensei Arakaki plantea en la dinámica de la ejecución de las técnicas Shorin, que se caracterizan por la velocidad, por el desplazamiento rápido en la corta distancia, él le da una impronta muy importante a la penetración sobre la distancia del oponente en técnicas que aparentemente son defensas, ¿sí? Y en realidad, cuando uno desarrolla el Bunkai, son realmente ataques o defensas desestabilizadoras. Por ejemplo, yo si entro en profundidad con una defensa a la cara, un Shodan Ageuke, y lo alcanzo a mi oponente en la mitad del trayecto, realmente voy a desestabilizarlo. Directamente lo desestabilizo porque no llega al punto donde él calculó donde estaba yo. Entonces, Sensei le pone mucha importancia a eso. El desarrollo del karate tiene que ver mucho con el manejo de la distancia, la velocidad, y después desarrolla muy fuertemente lo que su sensei Yuchoku Higa tuvo como una herramienta importante, que fue el movimiento de la cadera. El movimiento de la cadera, Sensei Arakaki lo ha llevado a un altísimo nivel de eficacia, y este movimiento de la cadera le da continuidad, fluidez, ¿sí? Y el desarrollo del golpe como si fuera un látigo, ¿no? Entonces, la relación entre la potencia, la velocidad y la eficacia, uno lo puede visualizar porque estamos en un medio radial, como un látigo. Pero ese látigo impacta a una energía potencial tan importante que hace vibración sobre la superficie que golpea y sobre una superficie posterior. Y después, otra de las características de la práctica del Kodokan es uno de los principios que planteaba también Sensei Arakaki, la importancia de la relación entre la respiración y cualquier gesto humano. ¿Sí? La respiración en la distancia, la respiración en el ataque, la respiración en la defensa, la respiración en entrar, la respiración al esquivar. O sea, esa relación tiene que ver con el equilibrio, con la postura y con la energía. Entonces, estos tres elementos, el manejo de la distancia, el manejo de la fluidez en la técnica y el manejo del equilibrio y la respiración, componen tres columnas vertebrales de lo que es la escuela Kodokan. Por ejemplo, y voy a lo técnico, cuando uno comienza el kata, siempre es una defensa, básicamente es una defensa. Pero cuando nosotros hacemos un cambio de dirección en una posición que denominamos Senkusudachi, giramos sobre el talón del pie de atrás, y eso nos da 20 centímetros de mayor penetración en la defensa. ¿Sí? Si yo giro hacia mi izquierda, mi pierna izquierda, que queda adelante, queda flexionada, pero mi pierna derecha, que es el sostén, giró sobre el talón. Y cuando uno experimenta eso, le da una penetración, ¿sí?, que hace una diferencia muy notoria.
Eso yo lo descubrí haciendo, yo entrené Tai Chi muchos años y haciendo justamente Tai Chi descubrí la diferencia entre girar sobre el pie o girar sobre el tablón que da mucho más penetración, ¿no? Exacto, exacto. Esa diferencia es un poco lo que yo quiero darte como ejemplo de cómo maneja la distancia el estilo Kodokan, ¿sí? Ya desde el Quijón y desde el kata. Y en la aplicación del kata uno ve más firmemente esta condición del manejo de la distancia. O sea, Sensei Arakaki, a la riqueza del karate Kyudokan, que es sin lugar a duda uno de los exponentes más ricos del karate okinawense, le agrega esta impronta. Qué fantástico, interesante. Eh, en su escuela se entrena Kobudo? No, en mi escuela no se entrena Kobudo, solamente se entrena parte del Kobudo en la interpretación de los Bunkai, ¿no? Porque en las técnicas de Bunkai, que es la aplicación del kata, también se desarrolla la defensa sobre algunas armas que tienen que ver con origen okinawense, ¿no? Ahí es donde nosotros practicamos. Y después tienen libertad los alumnos de elegir líneas tradicionales okinawenses para desarrollar el kobudo. De hecho, participamos y somos parte de una federación argentina de karate y kobudo okinawense, donde hay maestros de kobudo, donde nuestros alumnos pueden elegir libremente de ir a esos dojos a entrenar. Y, y realmente yo creo que es algo muy bueno aprender kobudo. En lo personal tengo un techo que es, estando en Okinawa, un maestro me dijo, no te va a alcanzar la vida para aprender karate, y eso me marcó. Hasta ahí llegó Luis Vázquez. Sensei, para hacernos un poquito una idea de cuál es el espectro técnico con el que trabajan en el Kodokan, ¿cuáles son los katas que estudian ustedes? Los katas tenemos Fukiwa Taichi y Fukiwa Tani, que son los primeros kata. Después tenemos la línea de los Pinam, los 5 Pinam. Tenemos los 3 Naihanchi. Tenemos los 2 Pasai, Pasai Yo, Pasai Dai. Tenemos los 2 Kusanku, Kusanku Yo, Kusanku Dai. Después tenemos la línea que comprende Shion, Shite, Chinto, Chinti, Goshushui Ho, y después tenemos el gran exponente que es el Sochin y el Seisam. ¿Por qué digo gran exponente? Porque el Sochin era el kata que desarrolló nuestro maestro Arakaki, inclusive él le hizo una impronta muy impersonal al Sochin, y tenemos el Sochin Yo y el Sochin Dai, ¿sí? Si yo tengo que armar una columna vertebral de nuestro estilo tiene 3 kata que son nuestra columna vertebral: Naihanchi Yodam, Kyudokan, Pasai Yo y Sochin. ¿Sí? El desarrollo de la columna vertebral de nuestro karate son esos 3 kata. ¿Por qué? Porque son aquellos que necesitan una gran dinámica en la corta distancia, prácticamente el cuerpo a cuerpo, y son muy fuertes a la hora de desarrollar el bunkai, los 3 kata. Entonces, bueno, esa es nuestra línea vertebral. Pasai Yo, Sí, para hacerme una idea, porque el problema justamente con el Pasai es que tiene varias vertientes históricas. sí. ¿Vendría a ser el Itosu no Pasai o el Matsumura? No, Es el mismo Pasai de la escuela Kyudokan, ¿sí? El mismo Pasai de Yuchoku Sensei, entonces el ¿sí? Matsumura, ¿no? Y en eso se ve también la raíz de la escuela Kyudokan. El Pasai Yo, el kata que a nosotros nos representa penetrar en la fortaleza, es la idea de un combate habiendo roto una barrera. Entonces uno invade un espacio y tiene que desarrollar defensas y contragolpes en espacios muy reducidos en multilateralidad, porque vienen los ataques de todos lados. Entonces un kata que a la hora de practicarlo tiene una intensidad donde uno tiene que sentir que la presión existe y que la eficacia de cada movimiento tiene que ser total y desprenderse rápidamente para estar listo para un siguiente movimiento.
el Kata Pasaiyo nos representa eso y realmente es un desafío conseguir esa dinámica, ¿no? Sensei, ¿podría, para hacernos una idea también, podría describir cómo es o cómo era entrenar en Okinawa con Arakaki Sensei? ¿Cómo se vivía esa situación? ¿Cómo era un entrenamiento normal o típico de cuando usted visitaba Arakaki Sensei? Sí, normal, entendiendo lo que era normal para Sensei Arakaki, eran horas y horas de practicar un gesto. Arrancábamos también a las 6 de la mañana. En Okinawa esos horarios tienen que ver más que nada con la temperatura y con la diaria de trabajo de las familias okinawenses, ¿no? Los okinawenses trabajan y el karate se adapta a sus horarios de trabajo. Con Sensei Arakaki hacíamos doble turno, ¿sí? A las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde. Sensei tenía una línea a la mañana donde no usábamos karategi, donde él quería que estemos con remera y short o a veces en cuero para poder obtener mayor detalle técnico en las articulaciones y en nuestra postura, porque decía que el karateki borraba un montón de información. Entonces a los más avanzados nos hacía entrenar en pantalón corto y en remera. Y ahí aprendí cómo corregir una rodilla, cómo corregir un codo, cómo corregir un hombro, cómo corregir lo lumbar, la cintura, porque realmente el karategi te borra parte de esa información. Y esas clases eran muy rigurosas en lo técnico, muy rigurosas en lo técnico. 1 centímetro, él te corría un gesto y la eficacia y la postura tenía otra solidez. Era impresionante. Era un cirujano. Y cada uno tenía su postura correcta. Mi postura correcta no era la postura correcta de mi compañero de la India. Él tenía otro físico, otra dinámica para hacer la defensa. La misma defensa. Y yo estaba parado diferente. Y eso nos rompía la cabeza. Porque nosotros necesitábamos simplificar. El cerebro necesita simplificar. No. El karate de mi compañero de la India era uno, porque su físico y su manera o su sistema energético es uno y el mío era otro. ¿Qué buscaba? La eficacia y la naturalidad. Hablaba mucho de las posturas naturales, que el cuerpo en karate tiene que tener posturas naturales, no tiene que haber posturas forzadas. Si el karate es postura forzada, termina enfermando el cuerpo. Esto es lo que decía Sensei Arakaki. A la mañana era una, ¿cómo te puedo decir? Era un cirujano a la mañana. A la tarde, en las prácticas de la tarde ya íbamos todos con karate y eran más sociales, donde iban alumnos más de Okinawa, venían alumnos más de Okinawa, entonces se hacía más el Kihon y más el kata. Entonces se comparaban, entrenábamos kata, Kihon, tenía una carga social más importante la clase de la tarde. Y después los domingos era la gran riqueza. Él emulaba a su maestro, a Sensei Uchoku, con la clase especial de los domingos. La clase especial de los domingos era una clase de mínimo 3 horas, que arrancaba a las 7 de la mañana aproximadamente. Ingresábamos a la clase, se cerraban todas las ventanas, todas las puertas, y teníamos que entrenar esas 3 horas sin cambiar el aire. Él decía que esa situación de casi apnea nos permitía desarrollar mayor capacidad pulmonar. El piso era un charco de agua, y él decía que si había un charco había que entrenar arriba del charco para mejorar el equilibrio, y eran unas clases que tenían una intensidad altísima. Yo he practicado con los grandes maestros de Shotokan, como Sensei Franco, como Sensei Prina, como Sensei Inoue, que dan clases intensísimas, intensísimas. Pero las clases de Arakaki los domingos las superaban. Nos daban pequeños respiros, y en esos pequeños respiros uno trataba de hidratarse y de recuperarse. Y te puedo asegurar que conocí todas las sendijas del dojo. O sea, donde había un hilito de aire, estaba ahí. Porque recuperarse era impresionante. Se empañaba todo el lugar. Había como una nube de transpiración y de vapor. Y entrenábamos ahí. Y después se abrían las ventanas. Terminaba la clase, se abrían las ventanas y él nos servía un almuerzo
él nos servía un almuerzo Qué fantástico. y nos hablaba de karate. O sea, los domingos eran el gran momento los domingos a la mañana. Después, algo que me olvidé, durante la semana, cuando entrenábamos, también nos servía la comida. Y nos servía comida especial, que él nos preparaba para que sostengamos el entrenamiento diario y semanal. No era la misma comida que comía él y su familia. Él decía que la comida esa la había aprendido para poder practicar con intensidad y realmente la cantidad de calorías que tenía esa comida, te puedo asegurar que hoy yo como eso y duro 2 días. Pero con la intensidad de entrenamiento que teníamos, a la noche tenías hambre de nuevo. Quemaban todo. Sí, pero los domingos las clases especiales de Sensei Arakaki eran impresionantes. Y yo aprendí en esa intensidad muchísimas cosas, conocerme a mí mismo, mis límites, conocer a mis compañeros y sobre todo conocer a un maestro en su máxima intensidad. Yo veía cómo disfrutaba. Estaba él y nosotros y no había nada más en el mundo. Era él y nosotros y nada más en el mundo. Y era irrepetible. Después se terminaba la clase y él ya después se dedicaba a sus cosas. Eso es entrenar en Okinawa, era entrenar en Okinawa con Sensei Arakaki. También dice mucho de usted como practicante, porque no hay muchas personas que podrían aguantar un régimen de esa rigidez, ¿no? Disculpa, mejor que no te estoy escuchando bien. Digo que también dice mucho de usted como practicante, porque no hay muchos practicantes que podrían soportar un régimen de entrenamiento tan estricto, tan duro, ¿no? Especialmente el practicante moderno. Él lo hacía emulando a su maestro, porque su señora esposa, Junko Arakaki, una excelente persona, nos comentaba que él durante 16 años nunca estuvo en su casa los domingos a la mañana. Un poco lo decía como virtud y otro poco lo decía como defecto, ¿no? Porque Pero ella necesitaba el tuvo karate, que... ¿Eh? porque le daba prioridad al karate antes que a Sí, la sí. familia. Y Sensei Arakaki la miraba y le decía, sí, pero yo ya hacía karate cuando nos conocimos. Sí, esa historia la conocemos varios, ¿no? Todos los que somos casados. Este, Sensei, para contrastar un poco los dos mundos, ¿no? Porque digo, lo que usted me describe ahora es como, digo, yo sé que es un mundo duro, es un mundo donde uno está al límite, pero también es el mundo del sueño del karateca, ¿no? Entonces, teniendo eso como en segundo plano, ¿no? Como contexto general, ¿qué le parece lo que se viene ahora, el karate olímpico, contrastando El los dos karate, mundos, ¿no? sí. Creo que hay que convivir con el karate olímpico. Creo que esa es una gran enseñanza que he tenido. Hay que aprender a convivir con el karate olímpico y dar por el karate olímpico lo que es y no más de lo que es, y tampoco menos. Eh, si yo tuviera un alumno que quisiera hacer karate olímpico, no le pondría ningún palo en la rueda. Le diría que yo tengo mis limitaciones porque necesito una especificidad, una intensidad y un apoyo logístico. Son profesionales y yo no le puedo dar ese respaldo profesional a un alumno, pero sí le ayudaría a que él alcance esos objetivos. Porque el karate es parte de concretar los sueños en la vida. El karate no es para personas pesimistas. El karate es para personas que se animan a vivir sus sueños. Entonces, si yo tengo un alumno, yo lo apoyaría. El karate olímpico ha alcanzado una difusión y una masividad y una vigencia muy importante y creo que no hay que menospreciarla a nivel difusión. Pero yo quiero darle más contenido al karate. Entonces, la parte que convive con el karate olímpico es el karate tradicional, donde yo digo, hay que darle contenido. Que el contenido son estos valores que hablamos, ¿no? El respeto por el otro, el cuidado de la salud, la práctica para toda la vida. Entonces, el karate olímpico tiene lo positivo, pero también tiene lo negativo del descarte. ¿A qué llamo descarte? Que hay una edad biológica que ya no se puede competir a ese nivel. ¿Sí?
Entonces ya es descartado el deportista. El alto rendimiento es altamente exclusivo, excluye a las personas, excluye a las personas. Y el karate para toda la vida incluye a las personas. Por eso digo, hay que convivir. Creo que Tokio 2021 va a ser un desafío, va a ser una, un desafío para el karate tradicional, no para el karate olímpico. El karate olímpico tiene muy claros sus objetivos institucionales, políticos, económicos, y el karate tradicional tiene que reevaluar sus objetivos, ¿sí? Porque en mi práctica personal y en mi escuela, que haya un karate olímpico o no, no lo modifica, porque tenemos un camino diario que transitar con valores concretos que desarrollar. Ahora, cuando esto pasa a una escala deportiva, porque también hacemos competencias deportivas, pero no son olímpicas, son deportivas y masivas. Entonces nosotros tenemos que fortalecer los espacios de participación donde las personas que hacen karate de todas las edades, de todas las condiciones, puedan sentir esa integración que reconoce la humanidad en un juego olímpico, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con el karate tradicional? El karate tradicional tiene que volver a generar escenarios de integración masivos, que culturalmente la comunidad vea que el karate tradicional sigue más vivo que nunca. Eh, entonces, ese sería mi objetivo en la convivencia con el karate deportivo. Yo voy a hablar con un director de una escuela, por ejemplo, y le digo, yo quiero enseñar karate en su institución escolar. Y él me va a decir, ah, sí, como el que hacen los Juegos Olímpicos. Y sí, ¿qué le voy a decir? No, porque el karate olímpico es esto, nosotros, no, esa persona tiene demasiados problemas y me dio 5 minutos de su vida para escucharme. Entonces yo tengo, ah, sí, el karate olímpico, sí, nuestra disciplina es formativa, entonces convivo con eso, convivo con eso. Para el afuera, mal que nos pese, es todo lo mismo, para el afuera. Yo tengo alumnos hoy en mi dojo virtual o en mi dojo presencial que vienen por Cobra Kai, Seguro. por la serie Cobra Kai. ¿Y qué voy a hacer? Claro, y nosotros íbamos por Bruce Lee, digo. Nosotros vinimos por Bruce Lee, por Kung Fu, ¿sí? ¿Qué le voy a decir a mis alumnos? No, Cobra Kai, no, andate. No, yo le tengo que dar contenido a ese impulso. Claro. Cobra Kai generó un impulso, lo movilizó a mi dojo. Esa es mi responsabilidad. Darle contenido y certeza y algo que le sirva para su vida. No levantar los valores del Cobra Kai en el sentido de los disvalores que muestra Cobra Kai, pero tengo que convivir con Cobra Kai. Tengo que convivir con el deporte olímpico. Es verdad. Sensei, hoy tocamos por arribita el tema porque hablamos de la experiencia, de abrir nuevas puertas y seguir aprendiendo y de repente comprender lo que nos decía el Sensei. Si hoy se inventara la máquina del tiempo y usted se puede subir e ir a hablar con el Luis Vázquez de 30 años atrás, ¿qué le aconsejaría para mejorar su práctica? Qué pregunta. Para darle un Es una contexto, pregunta. por ejemplo, a mí, yo, si me pudiera decir una cosa a mí, sería, no todo tiene que ser al máximo. Si aprende también, la dureza no es el único camino, por la suavidad tiene mucho para enseñarte, ¿no? O sea que se puede entrenar sin sudar el guía todo lo que da, todos los Yo te días. quiero decir una anécdota y después te voy a responder la pregunta, porque no me Gracias. voy a escapar. En el 2012, cuando mi maestro Arakaki estaba peleando contra el cáncer, él estaba postrado. Y él tiene su habitación instalada con toda la aparatología para la quimio domiciliaria al lado del dojo. Entonces nosotros fuimos con otro alumno, con Marcelo Chávez, que hoy da clases en Tierra del Fuego. Nos fuimos a Okinawa a, a verlo, porque estaba muy enfermo. No sabíamos cuánto era su tiempo de sobrevida. Entonces, digo verlo porque en realidad no sé si fuimos a despedirnos, pero fuimos a verlo, a estar con él en ese momento. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos
en el dojo durmiendo, como siempre dormíamos en los dojos, nosotros no íbamos a hoteles, siempre dormimos en los dojos cuando fuimos a Okinawa. Dormíamos en el dojo, nos levantábamos temprano a las 6 de la mañana y entrenábamos, como tal cual la rutina que él nos planteó. Ujú. ¿Y qué nos dice la señora? Dice, cuando ustedes entrenan, Sensei los escucha y disfruta, Mm. y sale del pensamiento de la enfermedad y se conecta con el karate que le hace bien. Entonces, su práctica le está haciendo bien. Qué lindo. Imagínate nosotros, al otro día, lo que éramos a las 6 de la mañana, entrenamos 10 veces más y nos pasamos de energía y le dábamos a la maquiwara y le dábamos a una bolsa y entrenábamos. Entonces, Sensei nos paró, nos llama, nos llama. Dice, no pueden entrenar tan fuerte, no es sano entrenar tan fuerte. Dice, lo suave supera lo duro, lo suave supera lo duro, lo fuerte. Y es lo que me estás diciendo vos. Entonces Sensei ese día nos escribió una frase, ¿sí?, en su caligrafía perfecta y nos regaló esta frase, ¿sí?, que lo suave supera lo duro. Entonces nos dijo, a partir de ahora, ustedes tienen que cuidar cosas frágiles para templar su carácter, si no si no se van a volver brutos el resto de su vida. Mm. Qué Tienen lindo. que aprender a cuidar una planta, tienen que aprender a cuidar un animal débil, tienen que aprender a conectarse con la fragilidad. Y después sí también entrenar fuerte karate, si no van a ser brutos toda su vida. Qué bonita historia, ¿eh? Qué fantástico. Eh, Fue una de las últimas enseñanzas que él nos legó y creo que viene, como decís vos, a tu mismo pensamiento, ¿no, Jorge? Que no siempre al máximo está bien, Mm. no siempre al máximo está bien. Bueno, pero uno, al ser joven, es el momento en que tiene que cometer ese tipo de errores, Mm. creo. Es verdad. No, pero esa Sí, historia que usted me cuenta tiene muchísimo valor porque viene de la mano de un sensei y de un ser humano que contó una trayectoria, una vida, pero aparte cara a cara con la muerte. O sea, digo, es muy fuerte esa historia. La verdad que le agradezco haber compartido esa historia. Es fuertísima esa historia. Muchas sí. gracias. Eh, Creo que fue algo que a mí me enseñó muchísimo cómo él enfrentó ese momento de su vida. eh, y fue un ejemplo realmente y sigue siendo un ejemplo con con el vivir el presente. Y yo tenía en esa época, lo único que quería era estar con él ese tiempo, ¿no? Y nos estábamos yendo de Okinawa porque había pasado un mes y él mejoraba. Entonces dijimos, listo, está perfecto. Y hubo 5 tifones seguidos que íbamos al aeropuerto y volvíamos, íbamos al aeropuerto y volvíamos, o sea, nos rebotaban, ¿no? Y se reía, Sensi Aracaki se reía cada vez que volvíamos, dice, no se quieren ir, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, Sensi, no nos deja ir a Okinawa, bueno, se quedan otro día más, se quedan otro día. Y el día que nos fuimos nos dijo Sabishi, Sabishi es como los voy a extrañar, Mm. ¿sí? Y Fue la última vez que lo vieron. realmente se extraña, Fue la última vez que vieron al Sensei. ¿sí? La última vez que lo vi, la última vez que hablé con él, y la semana anterior él se para y entra al dojo. eh, y, y nos dijo que hagamos el kata Seisam, nos corrigió el kata Seisam y nos otorgó el séptimo dan. Wow. eh, Fue su voluntad, no fue nuestra voluntad. Ahí entendí que nunca más lo iba a ver. Wow. Qué potencia. Ah, es increíble. ¿Eh? Eh, y desde el 2012
siento la responsabilidad y la intensidad de hacer bien las cosas en el camino que él me marcó. Y lo bueno que me pasa hoy día es que no hay contradicciones entre lo que yo aprendí en mi juventud con Pedro Fatore y lo que aprendí en mi madurez con Sensei Arakaki. Con Pedro Fatore aprendí cosas que en ese momento de mi vida me hicieron crecer y me hicieron muy bien, muy bien. Y en otro momento de mi vida, Sensei Arakaki cierra un ciclo que tiene que ver con mi comprensión del karate okinawense, el karate tradicional, pero en realidad en el karate en general. Y uno ya trasciende eso y camina. Y entonces, como te decía, uno es responsable del camino que hace. Yo puedo pasarme el resto de mi vida diciendo soy alumno de Pedro Fatore, soy alumno de Sensei Arakaki, pero tengo que dar certeza todos los días de lo que significa eso. Las credenciales se renuevan todos los días, ¿no? Creo que los que están más comprometidos con la parte técnica tienen que dejar las presidencias de las federaciones, tienen que dedicarse netamente a la práctica y a la enseñanza. O sea, no es compatible para mí ser dirigente y practicante. Son dos energías diferentes, son dos tiempos diferentes, son las dos muy importantes para el karate. Entonces hay que distribuir responsabilidades, hay que trabajar más en confianza y armar más equipos de trabajo. Yo estoy trabajando muy fuerte para que mis alumnos asuman las responsabilidades institucionales en los próximos años y yo trabajar fuertemente en lo que yo siento que es la parte de entrenarme y ayudar a enseñar. Entonces, ellos tienen toda la energía y todo el tiempo por delante. Así que hoy es mi responsabilidad. Si yo tuviera que volver atrás y hablar con Luis Vázquez 30 años atrás, le diría que escuche más, que aprenda más, que ese es el camino. Muchas gracias, Sensei. Ya estamos casi por las 2 horas. Le agradezco enormemente que me haya brindado su tiempo y su sabiduría, que haya compartido con la audiencia un poquitito de su trayectoria, de su experiencia y de lo que sabe. La verdad que estoy seguro que lo que yo siento a nivel personal lo va a sentir cada oyente, que nos ha dejado más ricos, más motivados, más con ansias de aprender y de seguir transitando el camino del Do. Muchas gracias, Sensei. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos. No nos conocíamos, nos estamos conociendo recién ahora y sería para mí un gusto en algún momento compartir una práctica, ¿sí? Lo mismo que le dije a Yarin, que también, pero tengo fe que se va a concretar. Así que, bueno, a tu disposición. Muchas gracias por el espacio para poder difundir nuestra escuela, contar mi experiencia, que tiene como objetivo difundir lo que me dio el karate, devolver lo que me dio el karate en mi vida, como parte de los gestos que te digo que creo que el karate le debe a su sociedad. Nada más, te mando un abrazo enorme, éxitos en este emprendimiento que ya tiene éxito, que lo continúes y que sigas tejiendo vínculos entre la comunidad del karate. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros del Do? Una nueva entrega de estos, mis queridos Dojo Apuntes. Ante tanta información que termina desenfocando el verdadero sentido y fundamento de nuestra práctica y objetivos, es que pongo en vuestros oídos una carta sumamente interesante, que a pesar de que ya han pasado más de 100 años desde que fue escrita, no deja de entregarnos una muy valiosa enseñanza. Carta de Sokon Matsumura, dirigida a Kuwai Rosei, que fue escrita el 13 de mayo de 1882. Y dice así: usted solo puede entender el camino verdadero de las artes marciales
a través de la investigación de la vida y el entrenamiento permanente y continuo. Es bastante interesante notar que las artes marciales y sus métodos de estudio mantienen un constante paralelismo con nuestra forma de enfrentar y entender la vida. Examinándolos en sus generalidades, encontramos que hay 3 métodos básicos aplicables generalmente a ambas, es decir, a la práctica y a la vida. El primer método es el estudio de las palabras claves y poderosas, necesarias en la comunicación y la búsqueda de ideas y posiciones fundamentadas. El segundo método está basado en saturarse de la sabiduría que nos brinda la literatura tradicional e inculcar a su vez el sentido del deber que expresan por vía de su ejemplo. A pesar del hecho que estos 2 métodos son claros, no alcanzan para comprender la esencia última y verdadera del camino. Abarcan solo una ínfima parte de la comprensión y son, por tanto, muy superficiales para el estudiante. Entonces, yo los considero como incompletos. El tercer método es el que para mí es el más completo, porque entiendo que es a través de él como únicamente podemos comprender la realidad de nuestra existencia. Es práctica pura, la cual se debe de realizar con plena convicción. Es la valoración de nuestra constante y creciente experiencia, basada en el sacrificio, creando lazos permanentes entre nuestro exterior y nuestro interior. Su progreso nos hace ganar verdadero respeto por nosotros mismos y sin luchas innecesarias. Esto promueve la lealtad con la familia, los amigos y el propio país. Esto también nos da un comportamiento natural, desarrollando un carácter férreo y a la vez flexible, en una dualidad perfectamente complementaria. Estas son solo algunas cosas para las cuales nos prepara. Primero, para ganar un entendimiento más profundo. Segundo, para ganar fuerza en nuestras debilidades. Tercero, para hacerse más sincero. Cuarto, para hacerse más honrado. Quinto, para poder controlar mejor nuestras emociones. Sexto, para tener más paz en nuestros corazones y en nuestras casas. Esto es considerado por mí una doctrina que puede ser aplicada no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Por lo tanto, solo este estudio es verdaderamente completo. De la investigación de las artes marciales, vemos claramente estas 3 divisiones y sus elementos equivalentes a lo anteriormente expuesto. Por ejemplo, Gukushi no Bugei. El primer método es más bien un juego de psicología y táctica. Esto en realidad no tiene ningún uso práctico en la lucha, pero es un vistoso y bonito entretenimiento, algo muy superficial, por supuesto. Meimoko no Bugei. El segundo método no es nada más que ejercicios físicos. Su único objetivo está puesto en ganar. En esto no hay ninguna virtud. Los medios que emplea este método son discutibles. Muchas veces ellos hieren a otros y a quienes los emplean. Muy a menudo hacen que la deshonra los encuentre e incluso ésta llegue a la propia familia. Budo no Bugei. Si usted tiene una calma invencible, usted puede vencer al enemigo sin el uso de la fuerza, pero con la ferocidad de un tigre y la rapidez de un pájaro. Este tercer método comprende: primero, Bu, prohíbe la violencia intencional. Segundo, Bu, gobierna las acciones del guerrero. Tercero, Bu, edifica. Cuarto, Bu, promueve la virtud.
Quinto, Bu, promueve la paz entre las personas. Sexto, Bu, produce la armonía en la sociedad. Séptimo, Bu, causa prosperidad. Llaman a estos las 7 virtudes del Buguey. Por eso la repetición de Bu en cada una de las expresiones. Hombres sabios las enseñaron y están contenidos en el libro llamado El Godansho. Así, el camino verdadero de las artes marciales tiene más que un elemento referente y aplicable a la vida. Un hombre sabio no necesita los primeros o segundos métodos. Todo lo que él necesita es el tercer método. En este, usted encontrará el camino verdadero. Esta fuerza invencible profundamente influirá en su juicio, en reconocer oportunidades y actuar apropiadamente. Las circunstancias siempre determinarán la acción correcta que usted deberá tomar. Esto podría parecer como una falta de respeto para las otras 2 metodologías, pero mi convicción ya es firme e inamovible y está basada en la doctrina del tercer método. Le he revelado a través de mis palabras mi secreto. No hay nada más oculto en mi mente, nada me he guardado. Si usted acepta y presta atención a mis palabras, usted llegará a encontrar el camino verdadero. Sokon Matsumura, para mi sabio y joven alumno, Kuwai Ryosei. Esta carta fue conservada por la familia de Kuwai Ryosei y fue traducida posteriormente por distintos maestros. Creo que sobran las palabras, por los cuales lo dejo a ustedes con la meditación correspondiente para su entendimiento. Nos vemos en la próxima entrega de mis queridos e entrañables Dojo Apuntes. Eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este episodio. Disculpen las impurezas técnicas. La comunicación a través de los continentes siempre trae complicaciones y los niveles de volumen, etcétera, siempre causan un poquito de problemas. Lo más importante es, por supuesto, el contenido. Si tienes sugerencias, preguntas o quieres entrar en contacto con nosotros, no dudes en hacerlo. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, que es www.podcast-dojo.com. Y si no, lo puedes hacer por nuestra página de Facebook. Eso ha sido todo por hoy.